Muy bien, muchachos. Vamos a hablar de hipertensión. Hipertensión es fácil, ¿ah? Hipertensión es fácil. Justo hoy día a mi mamá le han mandado un mapa y justo le dieron esa indicación. Así es. Claro, claro. Así es, Miguel. Ustedes ustedes ya pueden darle las buenas sugerencias, ¿no? Ya van entendiendo cómo se manejan estas cosas. Entonces, hipertensión es uno de los temas de alta muy dirigidos. Vamos a hablar un poco de cómo se maneja esta cosa para que ustedes puedan hacerlo bien, ¿no? Con respecto a la fisiopatología de la hipertensión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si ustedes se dan cuenta, la hipertensión, el control de la presión arterial va a comenzar, o sea, cuando una persona, vamos a poner acá el corazoncito, acá el vaso. Cuando una persona quiere definir por qué se presenta la hipertensión, no sabemos la causa. En la mayoría de los casos, no sabemos la causa, no sabemos qué sucede, que hay algo que, digamos, lo termine creando, no sabemos. Lo único que sabemos es que de todos los vasos, el vaso madre o el vaso implicado en el control de la hipertensión arterial son las arteriolas. Arteriolas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, las arteriolas. ¿Ok? Después no sabemos más. Después hay un montón de efectos dentro que podrían, digamos, alterar el control de las arteriolas. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser que haya una alteración estructural. Es una hipótesis, ¿no? Que han lanzado. Que aparentemente, como este vaso es un vaso que está rico en músculo liso, probablemente ocurra una alteración estructural de la pared. Esa es una hipótesis que se maneja hace años. Otra hipótesis es de que haya una alteración del sistema nervioso y humoral. ¿Ok? De tal manera que se dice de que hay ciertos aspectos a nivel humoral. Por ejemplo, en estos pacientes hipertensos hay un mayor nivel de angiotensina 2 en sangre. Hay niveles mayores de hormona antidiurética en sangre. Por ahí hay hipótesis que arrancan y tratan de justificar. ¿Ok? Y por la parte nerviosa hay algunos que justifican que hay un efecto mayor del sistema simpático que hacen que estos pacientes tengan una mayor vasoconstricción periférica. ¿Ya? Entonces eso es a nivel nervioso y a nivel humoral, ¿no? Que es sistémico, tú sabes. Y luego tenemos agentes locales, ¿no? Otra hipótesis, debe ser por un problema local, te dicen. Y esto, si es local, pueden ser algunos metabolitos. Estos metabolitos, por ejemplo, tenemos a la adenosina, tenemos a las prostaglandinas, ¿no? Hay 20.000 estudios de cada uno de ellos. Otros dicen que no, se debe a una disfunción del endotelio, incluso se hacen congresos. Hay congresos del endotelio. Imagínate, te alucinas un congreso de 3 días donde cada día se exponga más de 40 temas solamente de patología endotelial. Es alucinante, ¿no? Entonces, el endotelio, pueden haber alteraciones. Tú sabes que el vasodilatador del endotelio es el óxido nítrico y el vasoconstrictor es la endotelina. Entonces te dicen que hay una disregulación. Todos los estudios van por ahí, ¿no? Es una forma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto termina siendo hipótesis. O sea, la fisiopatología y la hipertensión es una mezcla de todo esto. Así que no vale la pena y por eso que no es rentable estudiarlo. Lo que sí, cuando uno valora la presión, encuentra nada más la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es la presión más alta durante la sístole y la presión arterial diastólica es la presión más baja durante la diástole. Entonces, nada más. ¿Ok? Pero esta no es la presión de perfusión. La presión de perfusión sale de conocer ambas, ¿no? La presión de perfusión es la PAM, presión arterial media, que es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. Lo normal es que esto sea mayor de 65. Esto es lo que cuidamos en un ser humano que esté en shock. ¿Por qué? Porque con esto garantizamos que los tejidos están perfundiendo. Hay otra presión que le llaman presión de pulso. Y la presión de pulso es la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica.
O sea, la diferencia entre una y otra. Lo normal es que esto sea menor de 40. Cuando es mayor de 40, ahí sospechamos de que hay alguna alteración, ¿no? La presión de pulso. ¿Ya? Muy bien. Cuando uno estudia las clasificaciones, esto les trae mucho problema a los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque el año 2003, los estudios se centraron en el séptimo comité, un reporte que te decía los valores de prehipertensión, hipertensión, incluso han sido los que la guía del año 2015 de Perú se basa en este reporte del año 2003. Este reporte nos decía que los pacientes se dividían en prehipertensos cuando tenían una presión sistólica de 120 con 139 y una diastólica de 80 a 89. Eran hipertensos de grado 1 cuando su presión sistólica estaba entre 140 y 159 y su presión diastólica entre 90 a 99. Y hipertensos de grado 2 cuando su presión sistólica era mayor o igual a 160 o la diastólica mayor o igual a 100. Ustedes tienen que recordar que es uno o los dos. O sea, siempre, no sé si han visto ustedes que le dicen es hipertenso, hipertensión es presión mayor o igual a 140 y o, no sé si han visto así, mayor o igual a 100. ¿Ok? En la presión de pulso en la práctica se utiliza, en realidad lo usamos con la coartación de aorta, porque las presiones sistólicas son muy elevadísimas. En los pacientes las presiones de miembros superiores son muy elevadas cuando hay coartación de aorta. Y se podría presentar esa alteración, ¿no? O en los pacientes que tienen un ductus arterioso persistente severo también. ¿Sí? Pero en la práctica no lo usamos. ¿Ya? Entonces, no sé si han escuchado esto, ¿no? Hipertensión mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 100. No sé si han escuchado. Cuando yo era estudiante de medicina, yo tenía una duda, ¿no? Decía, ¿cuándo considero hipertensión entonces, no? Porque dice IO. Entonces, lo que aprendí con los años era que nos explican mal este concepto. ¿Por qué? Porque un paciente que tenga presión sistólica elevada más de 140 solita, eso es el menos del 10% de los casos. En cambio, vas a encontrar siempre, en más del 90% de los casos, la diastólica elevada. Y ojo, acompañada de la sistólica elevada. O sea, están juntos. Entonces el pata, por ejemplo, puede tener 144 con 100, así mira, 144, por ejemplo, con 94. Acá es 90, con 94. Entonces dices, no, oye, mira, está elevada su presión. Todo el mundo mira la sistólica porque llama la atención. Todo el mundo mira la sistólica porque llama la atención. No, nos olvidan de todo. Y nadie se da cuenta que acá también está elevado. ¿Te das cuenta? Entonces vas a ver esto, ¿eh? Siempre el hipertenso tiene que tener la diastólica elevada y aparte de cajón tiene la sistólica elevada, sino que todo el mundo se va a mirar la sistólica. Pero ¿qué pasa si encuentras un pata que tiene más de 140 la sistólica y tienes la diastólica menor de 90? Esto se llama presión sistólica aislada. Presión sistólica aislada. Eso se llama así. ¿Ya? Entonces esto te lo digo para que lo sepas. Ya en la práctica te vayas a sorprender. Entonces te sigo contando un poco la historia. Esta vaina se creó el año 2003. Se ha mantenido en la guía peruana el año 2015. Te lo pongo acá al costado. ¿Por qué? Porque vienen en las preguntas. El año 2017 sacaron una guía que quisieron destruir este concepto. ¿Ok? Y no progresó. El año 2020 sacaron un consenso más importante. Pero en este consenso importante, ellos mantienen y reafirman lo de 2003. O sea, definen al paciente hipertenso, aquel paciente que tiene mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 90. O sea, esto es lo que ustedes tienen que llevarse al hospital. ¿Ya? Este es el consenso que actualmente se maneja. Ojo, miren chicos, ¿qué pasaría? Ojo, ellos dicen, ¿no?
Esto es cuando tú lo tomas con un manguito. Un manguito. Mayor de 140. Este 4 medio raro está. ¿No? A ver, vamos a borrarlo. No se puede. Ya, mayor de 140, no te olvides. Y o mayor o igual a 90. Ya. Pero ellos dicen, ojo, este es con mango. Pero si es mapa, se define hipertenso al que es mapa cuando es mayor o igual a 130 y o mayor o igual a 80. En mapa, este es el diagnóstico de hipertenso. ¿Ya? Entonces ahí ya lo van catalogando. Ya lo van catalogando. Entonces, mira, doctor, es otro mundo, ¿no? Claro, actualmente es así. Así se diagnostica. ¿Ya? Así se diagnostica. ¿Y cuánto es lo normal de un ser humano? Lo normal es que debas tener menos de 130 con 85. Eso es lo normal. Menos de 130 con 85 es lo normal. ¿Ya? Y decimos que es un normal alto, que antiguamente es como un prehipertenso, pero con valores modificados, cuando estás entre 130 y 139 o estás entre 85 y 89. Serías un normal alto. Estos pacientes pueden virar a normales si se le modifica la dieta y si toman fármacos. Pueden bajar a normales. Acá la dieta, el peso y los fármacos van a ser clave, ya saber, ¿ya? O sea, hoy en día, el mundo está trabajando aquí. Acá están los fármacos, acá están los ejercicios, todo lo que tú quieras es para manejar a los normal altos. Para manejar a los normal altos. ¿Ya? Entonces, esto es PEPA. Esto es PEPA. ¿Ya? Para que tú puedas dominarlo. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Entendieron? No tienen duda, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en Perú y Latinoamérica? En Perú utilizamos para hipertensión la guía MINSA del año 2015. ¿Ya? Tenemos otras guías. Vas a encontrar la guía NICE. No pasa nada. La guía latinoamericana. No pasa nada. O sea, vas a tener ahí un montón de guías. ¿Ya? Pero nosotros manejamos la guía de la AJA 2020. ¿Por qué? Porque los peruanos con respecto a hipertensión somos más americanizados. De acuerdo a cada enfermedad tenemos tendencias americanas o europeas. Hay que aprender a convivir con ambas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá si te das cuenta, los criterios cuando hicieron el estudio, este fue con criterios del año 2020, ¿ok? Y este es con criterios del año 2017. Mira, cuando sacaron la guía 2017 se pasaron, ¿ah? Decían que era hipertenso alguien con más de 130 con 80. Miren cuántos hipertensos en Perú se deberían haber creado si manejáramos la guía 2017. Habría 23%. Pero gracias a que manejamos los conceptos ahora de la guía 2020, en Perú el 12% de la población es hipertensa. Por eso que es la pregunta, por eso que este es el tema que más debe dominar un médico general, el manejo de la hipertensión. ¿Por qué? Porque casi 10% de la población peruana, o sea, quiere decir 3 millones de peruanos son hipertensos. 3 millones de peruanos son hipertensos. Esos 3 millones están dispersados por todo el Perú. Te van a buscar. Tú tienes que saber clarito tus conceptos. ¿Ah? Clarito. Bien, hay conceptos también de nombres de crisis hipertensiva. ¿Qué crisis hipertensiva? Cuando la presión es mayor o igual a 180 y o la presión diastólica mayor o igual a 120. ¿Ya? Este es concepto. Y hipertensión refractaria es cuando es refractario a 3 fármacos, incluido un diurético. Ojo, 3 fármacos a dosis máxima. ¿Ya? A dosis máxima. Entonces tienen que tener conceptos claros. ¿Ya? En respecto a las causas, las etiologías, miren, ¿qué significa causa primaria, chicos? A ver, pregunta para todos ustedes. ¿Qué es una causa primaria? ¿Qué es una causa primaria? Cuando alguien te pregunta. Idiopática. ¿Ya? ¿Qué cosa es idiopático? ¿Qué cosa es idiopático? Desconocida, que no se sabe por qué fue exacto. Cuando a ti te dicen que es idiopático, ¿qué te están preguntando? Cuando tú digas es idiopático, entonces ¿cuál es la respuesta? Ahí tienes que hablar de factores de riesgo.
¿Ya? O sea, cuando alguien te hable del mundo idiopático, factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, te dicen a ti, oye, compadre, ¿por qué no estudias? Y tú le dices, es que es idiopático. Ah, chumas, no sabes la causa. Hay que ver los factores de riesgo. ¿Ya? Entonces, acuérdate, cuando algo es idiopático, en medicina te van a preguntar factores de riesgo. No te olvides, ¿ah? O sea, no es que no te debes contentar con decir idiopático. Tienes que pasar al siguiente camino. Entonces, mira, las causas primarias, ojo, son casi 90%. Las causas secundarias más chiquito, mira la letra, más o menos 10%. Como sospecho primarias, estos patas debutan entre los 30 y los 50 años. Las causas secundarias debutan antes de los 30 años o después de los 50. Las causas primarias, ¿a qué se relacionan? A factores de riesgo. ¿Te das cuenta? Entonces acá tú vas a poner, por ejemplo, doctor, la sal es una causa, no es un factor, pero no es la causa. O sea, tú puedes comer tu comida, tu papita con sal, puedes comer, pero es un factor, guarda, te van a decir. O sea, te van a decir dieta baja en sal, te van a poner, ¿no? Porque es un factor, pero no es la causa. Hay pacientes que retienen sodio, se ha demostrado, también es un factor de riesgo, ¿no? Que podría estar pasando. Hay pacientes que han demostrado que tienen hiperactividad simpática y lo ponen como una de las causas, ¿no? Pero no está demostrado. ¿Te das cuenta? Hay pacientes que tienen resistencia a la insulina. O sea, tener resistencia a la insulina se asocia, por eso que los pacientes con síndrome metabólico se asocian a hipertensión, por supuesto. ¿Te das cuenta? Entonces, hay pacientes que tienen una hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También. Inclusive, 15% de los pacientes tienen la renina elevada de manera anormal. Por eso se asocia aquí. ¿Hay fármacos relacionados a la hipertensión o no? Yo tomo fármacos por otra enfermedad, doctor, y estoy asociado. ¿Puedo desarrollar hipertensión? ¿Cuáles son los fármacos que se asocian al desarrollo? Pacientes que consumen AINES. Pacientes, por ejemplo, que usan descongestionantes nasales por el efecto simpático que tienen. Pacientes que consumen anfetaminas. Pacientes que consumen anticonceptivos orales. No es un fármaco, pero pacientes con el que consumen alcohol también están. ¿Ya? Entonces acuérdate esos detalles. Cuando no le encuentras causa, ya pues dices que es primario nomás, ¿no? ¿Qué te queda? Pero causas secundarias, la causa principal es el riñón. Causa renal. Se lleva de encuentro a todos. El riñón se divide en parénquima. ¿Qué es parénquima, chicos? Cuando ustedes escuchen parénquima, ¿qué cosa es parénquima? ¿Qué es parénquima? Claro, el tejido funcional. Parénquima es todo lo que es el tejido funcional, correcto. Entonces, en parénquima van a haber enfermedades que pueden atacar al glomérulo, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos síndromes, síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿no? Una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica, pueden desarrollar hipertensión arterial, porque hay afectación parenquimal. A nivel vascular, puede haber una estenosis de la arteria renal, no aneurisma, sino estenosis, también pueden desarrollar. ¿Te das cuenta? Ahí vienen las preguntas. O sea, las preguntas van a nacer de aquí, del riñón. ¿Ya? Sobre todo las vasculares te piden estenosis de la arteria renal. Clásica pregunta. ¿Ya? Pueden nacer también causas endocrinas. En Perú, endocrino es segunda causa. Endocrino es segunda causa. En Perú. Anticonceptivos orales. Ojo, anticonceptivos orales. Después todos los demás que aumentan la secreción hormonal. Por ejemplo, hipertiroidismo. Por ejemplo, feocromocitoma. Por ejemplo, síndrome de Cushing. ¿Te das cuenta? Hiperplasia suprarrenal.
acromegalia. O sea, todas las cosas que aumenten. Todas las cosas que aumenten. ¿Verdad? ¿Causas vasculares también se asocian? Claro. Por ejemplo, a nivel aórtico. La coartación de aorta, ¿no? Clásica pregunta de examen, ¿no? Te ponen el caso de un paciente joven que tiene una presión elevada en miembros superiores y disminuida en miembros inferiores. Cuando ves que una presión sistólica en miembros superiores menos la presión sistólica de miembros inferiores es mayor de 20, sospecha. Sospecha. En parénquima, síndrome nefrítico, insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Cuadros neurológicos asociados que desarrollen hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, incluso hasta la hipertensión endocranial. Hipertensión endocranial también se asocia. Entonces, esto lo tienes que tener en orden en tu cabeza. ¿Ya? Observen aquí. El año 2013, la AJA sacó una calculadora, que es una calculadora para medir los factores de riesgo cardiovasculares. Esta calculadora nos sirve bastante, ¿eh? Y se vio los riesgos acumulativos de acuerdo a los diferentes factores de riesgo, si analizamos un poco. Entonces, si se dan cuenta ustedes, estos factores de riesgo, la Guía Europea de Cardiología del año 2018, trató de darle un valor y ver cuáles son los factores que involucran o que afectan más al paciente. ¿Cuál de estas variables influiría más en el paciente? Entonces, lo importante, a ver un momentito. Muy bien. Entonces, en el tema de ver los factores acumulativos, vemos entonces que la edad importa tanto, solamente tener más de 60 años ya es un factor de riesgo cardiovascular. Analice. Diabetes, factor de riesgo cardiovascular. Hombre, factor de riesgo cardiovascular. Un HDL bajo, menor de 40, factor de riesgo. Fumador, factor. ¿Te das cuenta? Colesterol total. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros sometemos a un paciente hipertenso a esta calculadora para poder hallar los factores de riesgo cardiovasculares, esta calculadora, ¿qué es lo que busca hacer? Demostramos que todos estos son factores acumulativos, pero la hipertensión es un factor independiente cardiovascular. ¿Ok? Estos factores de riesgo, hoy en día en el tratamiento, estratifican al paciente. Estratifican al paciente. Entonces uno va valorando, va viendo a diferentes puntos de presión arterial cómo estos factores van influyendo en el paciente. Independientemente de todos. La hipertensión es un factor independiente. Por eso que basta que uno sea hipertenso, ya tiene un factor de riesgo cardiovascular potente. ¿Ok? Eso quiero que sepan. Ahora, más del 50% de factores, de pacientes, que normalmente tienen este problema, acá lo voy a poner arriba para que no ocupar este espacio, para que esto no va a servir, ¿ya? Estos pacientes que tienen hipertensión arterial, me dicen una pregunta, ¿la hipertensión inducida por fármacos no sería tipo secundario? Claro, esto sería tipo secundario. Todo lo que sea por algo que tú conozcas es por tipo secundario. Sino que acá lo asocian a un probable desarrollo, ¿no? Pero todo lo que es por fármacos, chicos, todo lo que es por fármacos, uno atribuye a un tipo secundario, ¿ya? Sino que te lo aprovecho en poner aquí, porque muchos de estos fármacos se usaron un poco tiempo, desarrollaron la hipertensión y quedó la falsa idea de que podrían ser de origen primario, ¿ya? Por eso que lo pongo aquí separado y no dentro del bloque de primarios puros, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta.
A ver, otra pregunta de Norma. Me dice, doctor, ¿cómo saber si se debe tomar la presión arterial de miembros inferiores para verlo de coartación de aorta? ¿Por qué? Es muy sencillo. Cuando veas un paciente joven que tiene menos de 30 años, que tiene hipertensión arterial, tienes la obligación a descartar estas enfermedades. Tanto renal, le pides ecografía renal, eso te voy a hablar acá en exámenes a pedir. Problema, patología, batería endocrina. Tienes que hacer medición de presión arterial en miembros superiores e inferiores, básicamente. Y si no es obeso, no le haces ningún estudio de síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sí? ¿Se entendió, Norma? Entonces, es importante que lo puedas diferenciar, ¿ya? Eso se estudia cuando sean secundarias, acuérdate. Cuando es primario, no es necesario hacer toda esta batería. No es necesario, ¿ya? Entonces, decíamos, los pacientes hipertensos van a tener diferente evolución en su historial de acuerdo a la cantidad de factores de riesgo cardiovasculares que tengan encima. Y los factores cardiovasculares son aditivos. O sea, cuando tengo yo un factor, va aumentándole la potencia de mortalidad. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y cuando uno estratifica tratamiento, también tienes que ir, no solamente, o sea, con esto que te quiero decir, que si yo trato a la hipertensión, no solamente debo tratarle la cifra de hipertensión, sino que tengo que anular los diferentes factores. Habrán factores modificables y factores no modificables. La edad es un factor no modificable, no tienes otra forma, ¿sí? No tienes otra forma. Entonces, eso quiero que sepas. Pero quiero que recuerdes algo. ¿Qué pasa si el paciente desarrolla una hipertensión y tienes más factores cardiovasculares? La mortalidad es mayor. ¿Por qué? Porque la hipertensión es independiente. Entonces, igual, la idea es poder controlar la mayor cantidad de factores en un hipertenso. Ese es el objetivo, ¿ya? ¿Cómo hallamos la cifra de hipertensión? Vamos lo que tú tienes que, cómo tú tienes que manejar para hallar la cifra de hipertensión. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Primero, tú tienes que hacer la medición, medir la presión arterial, ¿no? ¿Cómo miden ustedes, chicos, la presión arterial a su familia? Primero lo tienen que sentar, ¿no? Paso 1. Tienen que sentarlo al familiar 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos sentado. Si el pata estaba haciendo ejercicio, tiene que descansar 30 minutos. Si no, 5 minutos. Tienes que tratar de que no hable mientras le estás midiendo. Sí, doctor, la verdad que yo... Ya, cállate la boca. Tampoco le vas a decir así, ¿no? Si no le dices, señor, mire, voy a medirle... por un momento, un ratito, quiero escuchar el sonido. Con la bulla no voy a poder oírlo. Es una manera de decirle educadamente, cierra el pico. Entonces, tú tienes que ser muy educado con tu paciente. No puedes ser agresivo, ¿ya? Esto es importante. Si ha tomado cafeína o cigarro, 30 minutos. 30 minutos, ¿ya? Muy bien. Le colocas el manguito, ¿ya? Y el manguito, paso 2, el manguito tiene que estar a la altura del corazón. ¿Ya? Tiene que estar a la altura del corazón. Tienes que inflar la manija, en este caso por encima, 20 milímetros por encima del basal que él tiene. Si él te dice, sí, doctor, yo manejo presión de 130, ya más o menos subes hasta 150. Pues. No le vayas a subir hasta 200, ¿no? Yo veía una vez un interno que tomaba la presión y a todos le subía hasta 230, ¿no? Para asegurar, doctor, me decía todavía, oye, salvaje, mira, ¿cómo vas a asegurar si cuando le comprimas con fuerza vas a hacer un estímulo simpático? Y eso va a aumentar la taquicardia, aumenta la presión arterial. A todos los abuelitos, el maldito, le metía presión que da miedo. Le metía 200, 230. Entonces, no, pues, no se hace eso. Y luego lo tenía que bajar un ratazo, en silencio lo bajaba, porque él sabía que tenía que bajar despacito. 2 milímetros por segundo se baja esta vaina. Entonces, todo solamente suele más de 120. Más de 120. ¿Ya? Luego, tienes que desinsuflar, pues. Y la desinsuflar es 2 milímetros por segundo. Pregunta examen, ¿eh? 2 milímetros por segundo. Perfecto. Paso 4, vas escuchando el primer ruido y hasta el último ruido. Presión sistólica, presión diastólica. Perfecto. Ya con esto tienes un dato. Tienes un valor. Le vamos a llamar valor 1. El valor 1 le tienes que decir al paciente, maestro, venga mañana para tomarte de nuevo la presión. Eso es lo que normalmente uno diría, ¿no? Pero la pregunta que yo te hago es,
en una consulta para ver presión arterial, ¿cuántas medidas se tiene que hacer en la primera consulta? Entonces acá vamos a pasar de aquí en valor hasta acá, hallando la cifra. Miren, acá está el paciente en su primera consulta. Vamos a poner así, mira, consulta 1. En la primera consulta se le tiene que tomar al paciente 3 medidas. 3 medidas. Es lo que dice la guía, en la práctica no ocurre así. Tienes que tomarle en la primera medida se toma en el brazo derecho y en el brazo izquierdo. El más alto, te quedas con el más alto. Ponte que le tocó el brazo derecho. Entonces tú escribes acá, ¿no? Ahí, la primera medida, 146,98. El brazo izquierdo estaba así, el brazo derecho era 140,90, ya eso lo borro. Me quedé con el izquierdo. Segunda, vas hablando, es al comienzo de la consulta, al medio de la consulta le haces otra medida. Medida 2. Voy a medir 140,95. Al acabar la consulta, le haces otra medida. Ojo, estamos en la primera consulta. 142,96. Muy bien. Luego, ¿qué miras? Analizas, entre cada medida, al menos tiene que haber 2 minutos de diferencia. ¿Ok? Al menos. Pregunta de Paul. Doctor, ¿recomienda medir la presión sistólica con el método palpatorio de la arteria radial y a partir de eso guiarse en la auscultar? Si tienes la posibilidad de utilizar toda tu medida semiológica, hazlo. Pero el problema del palpatorio de la arteria radial, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Por el famoso signo de Osler. Que cuando tienes una arteria radial endurecida por aterosclerosis, sigue latiendo, pero no late por una compliance, sino late por endurecimiento y transmisión del sonido. Entonces, no te guíes de eso. Es como el índice ITB. No me sirve. Doctor, ¿por qué está mal colocar la campana debajo del manguito? Está pésimo. Porque cuando tú pones una cosa que comprima la arteria, le da un efecto de estenosis. Y cuando da un efecto de estenosis, quiere decir que la arteria, mira, hace esto. Entonces tú le estás metiendo acá mucho el manguito. Al comprimir la arteria, la velocidad acá aumenta, aumentando la presión. ¿Te das cuenta? Entonces, este efecto, que es un efecto Venturi, es de aumento de velocidad al mismo el volumen se mantiene, pero aumenta la velocidad y te puede dar una falsa percepción de supraestimar la presión arterial. Por eso que cuando vean una enfermedad que mete, oye, saca el manguito de ahí, o el manguito no se puede meter debajo de la campana, no, la membrana no se puede meter debajo del manguito, porque tú vas a ver que hay gente que lo mete, ¿no? Quítalo, está mal hecho. ¿Ya? Entonces podría generar lo mismo si presiono mucho con mis dedos, ¿verdad? Por supuesto. Tiene que ser suave nomás, que se escuche el sonido, que se escuche nada más, ¿ya? Entonces mira, has hecho 3 medidas en la primera consulta y en la primera consulta tienes que eliminar, pues. Y ¿sabes qué? Esta medida está muy alta, ¿no? Entonces eliminamos esta. Nos quedamos con estas 2. Sacas un promedio de estas 2 y sale tu medida de la primera consulta. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿Te das cuenta? Bien. Esa es primera medida. Teóricamente, a ti te dicen que tienes que tener al menos mayor o igual a 2 medidas, así, mayor o igual a 2 medidas, mínimo en mayor o igual a 2 consultas. Por eso que las preguntas clásicas de los exámenes que les toman a ustedes les dicen, ¿no? Paciente viene a consulta y se le encuentra esta presión, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Y de frente en las claves te ponen un nuevo control. Esa es la clave, porque tienes que tener mínimo 2 medidas, o sea, en 2 días diferentes. ¿Ok? 2 días diferentes. No se elimina necesariamente la más alta, sino eliminamos la más discordante. Si te das cuenta, la primera puede ser que por impresión del médico estaba más alta, ¿no? Entonces siempre tratamos de quitar la más discordante. Puede ser que sea la última, no sabemos, pero siempre la más discordante. Doctor, ¿y cómo podríamos hacer en la hipertensión de bata blanca? Le dejas un mapa. Los de bata blanca, el gol estándar es mapa, pregunta de examen. Buena pregunta, Andy. ¿Ya? Cuando tengas pacientes con bata blanca, eso de que en tu casa, todo, nada que ver. Mándalo al mapa. Mándalo al mapa. ¿Ya? Perfecto. Entonces ya saben, ¿ah? Estas son las condiciones para decir que un paciente es hipertenso. Así que con una sola consulta, no pueden decir que un paciente es hipertenso, excepto si el paciente debuta con crisis hipertensiva. ¿Ok?
Si el paciente debuta con crisis hipertensiva, ya podrías decir, al menos, este paciente no es cualquier paciente. No es cualquier paciente, está debutando con crisis hipertensiva. Entonces, guarda, ¿no? Doctor, este paciente sí, ¿no? Sí se merece, ¿no? El manejo de un claro, es una crisis hipertensiva, hermano. Acá no hay punto de comparación. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué exámenes voy a pedir? Le pides toda la batería cardiovascular que conozcas. Toda. Toda. ¿Qué cosa es eso? A ver, 1. Glucosa, urea con creatinina, metabólico. 2. Sodio, potasio, electrolítico. 3. Examen de orina. Acá le metes pues todo el examen de orina, ¿no? Completo, tú sabes, ¿no? Bien. Algunos incluso dejan proteinuria, ojo, pero por tema de costos, primero hay que mirar en el examen de orina, en la parte bioquímica, si salen trazos de proteínas en cruces. Así que no te gastando mucho. Luego, TSH, para descartar problema endocrinológico, se pide. 5, antes no se pedía, mira. Perfil lipídico, ahí está toda la grasita, colesterol total, HDL y toda la vaina. 6, EKG, para descartar alguna otra lesión coronaria de fondo. Y luego, ojo, tienes tus adicionales. En los adicionales está la ecocardio, por ejemplo, ¿no? Un ecocardio es un adicional. Una albuminuria es un adicional. Por ejemplo, si es un diabético, yo sí le dejaría albuminuria, porque sé que los diabéticos hacen albuminuria y más la hipertensión aumenta más su factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Si el paciente tuviera un problema renal, le puedo dejar un ecodoppler renal, pues, ¿no? Si el paciente sospecha una coartación de aorta, le dejaría un angioten también para estudiar. ¿Se dan cuenta? De acuerdo al mundo vas poniendo. Ácido úrico lo dejaría si el paciente es gotoso, por ejemplo, ¿no? No está dentro del patrón inicial. ¿Ya? Entonces es importante que sepan la batería básica y de acuerdo a alguna cosa adicional que ustedes sospechan, van utilizando eso.